Bien, hola, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la segunda parte del capítulo de sistema nervioso en el curso de anatomía. Muy bien, ya en la clase anterior hemos revisado lo referente a médula espinal, a tronco encefálico y a cerebelo. Entonces ahora en esta segunda parte nos centramos plenamente en el estudio del cerebro, ¿ok? Del cerebro humano. Anatómicamente el cerebro, pues claramente es el órgano más voluminoso del encéfalo, ¿ok? Es un órgano supratentorial porque se ubica pues encima o sobre la tienda del cerebelo. Recordemos nosotros que la tienda del cerebelo es este pliegue de dura madre que uno ve acá, este pliegue de dura madre que está separando el cerebelo del lóbulo occipital del cerebro. Esta es la tienda del cerebelo o llamado clásicamente tentorio. Entonces, el cerebro es un órgano supratentorial porque se ubica sobre el tentorio, así de simple. ¿Ok? Bien. Perfecto. Ocupa la fosa anterior y la fosa media de la base del cráneo, ¿no? También. Y está constituido por dos grandes componentes. El cerebro está constituido por dos componentes. Uno, los hemisferios cerebrales que son dos, derecho e izquierdo. Y en segundo término, el diencéfalo. La zona del diencéfalo, ¿ok? Ellos constituyen o conforman el cerebro, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Allá, hablemos un poquito de las coordenadas que vamos a usar en el cerebro. En el cerebro, los ejes van a cambiar un poco, las posiciones van a cambiar un poco. Es decir, hacia adelante, ahora ya no se dice ventral, hacia adelante se irá frontal y hacia atrás se irá occipital. Hacia abajo se dice ventral. En el cerebro, el término ventral significa inferior, hacia abajo, y dorsal, superior, hacia arriba. Ojo con eso, ¿ok? Y lo que no va a cambiar es lateral y medial. Eso sí se mantiene igual. Entonces, de ahora en adelante, ventral significa hacia abajo o inferior, dorsal significa hacia arriba o superior. Hacia adelante se irá frontal y hacia atrás se irá occipital. Muy bien, fundamental. Ok, perfecto. Empecemos hablando del diencéfalo. El diencéfalo es esta estructura central, es este conjunto de componentes que se encuentra en la zona central de la base del cerebro, en la zona basal central del cerebro. ¿Ok? Está limitado hacia arriba, su límite superior, por esta formación que vemos acá. Este es el fornix, que se encuentra en la parte superior. ¿Qué cosa es el fornix? El fornix es un conjunto de axones, es como una cinta, es un fascículo, es un conjunto de axones que se va a originar en una estructura que está dentro del cerebro que se llama el hipocampo. Se va a originar en una estructura que se llama el hipocampo, que es una estructura esencial para la adquisición de nuevos aprendizajes, el hipocampo. ¿Y va hacia dónde? Va hacia el cuerpo mamilar, que pertenece al hipotálamo. Entonces, ese es el famoso fornix. El fornix es un conjunto de axones que se originan en el hipocampo, que está dentro del cerebro, en el hipocampo, y que se dirige o va hacia el cuerpo mamilar del hipotálamo. Entonces, ese es el famoso fornix. Forma parte del circuito de la memoria, clásicamente conocido como circuito de Papez. ¿Ok? Circuito de Papez. Bien, este es el famoso fornix. El fornix está limitando por encima al diencéfalo. ¿Correcto? Muy bien. Y también acá no se ve en este corte, más lateralmente también está el ventrículo lateral, que acá no se ve. En la parte posterior inferior, aquí, este es el diencéfalo, en la parte posterior inferior está el mesencéfalo. ¿Ok? Medial al diencéfalo, se entiende que este es el diencéfalo derecho, ¿no? Este es el diencéfalo, la mitad derecha del cerebro. Pero si yo pongo la otra mitad del cerebro acá, es decir, el otro hemisferio, entre el diencéfalo derecho y el diencéfalo izquierdo, acá hay un espacio, hay una cavidad acá.
Esta cavidad es el tercer ventrículo, que está limitando medialmente al diencéfalo. Y lateralmente, no se ve acá, lateralmente está la cápsula interna, específicamente el brazo posterior. Aquí lo vemos, este es un corte coronal, esto es el diencéfalo. Todas estas estructuras que ven acá, todo esto constituye el diencéfalo. El diencéfalo derecho y el diencéfalo izquierdo. Ahí se ve el diencéfalo de un lado, el diencéfalo del otro lado. ¿Correcto? Entonces, aquí se ve claramente, arriba del diencéfalo, este es el fornix. Este es el fornix. Conjunto de axones que van del hipocampo al cuerpo mamilar del hipotálamo. Este es el fornix. Este es el ventrículo lateral, ¿ven? Están en como límite superior. Arriba del diencéfalo está el fornix y el ventrículo lateral. Medialmente, su límite medial es este espacio. Este espacio entre los dos diencéfalos, derecho e izquierdo, ese es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Y lateralmente, voy a cambiar de color acá. Lateralmente, esta zona que ven acá, esta franja de sustancia blanca, esto viene a ser el brazo posterior de la cápsula interna. El brazo posterior de la cápsula interna. ¿Ok? Claramente. Perfecto. Entonces, ese es el perfecto. Brazo posterior. Muy bien. Bastante simple entonces. Perfecto. Muy bien. El diencéfalo está constituido por 5 componentes, tanto anatómicos como funcionales. 5 componentes. El componente más voluminoso, el más grande de ellos, es el tálamo. Es el componente más grande. Este tálamo va a ocupar las 4/5 partes del diencéfalo. De ahí sigue el hipotálamo, el subtálamo, epitálamo y metatálamo. Todos estos juntos forman un quinto de todo el diencéfalo. ¿Ok? Perfecto. El tálamo es esta formación que vemos acá. A ver, lo voy a cambiar de color esto. El tálamo es esta formación que vemos acá, que tiene forma de un huevito, tiene forma de un huevo. Ese es el tálamo. El tálamo es una estructura con forma ovoide, forma de un huevito, ¿correcto? Entonces, ese es el tálamo. ¿Ok? Es el más voluminoso, 4/5 partes del diencéfalo, forma ovoide, y como tiene forma de un huevito, tiene en su extremo anterior, se llama polo anterior o tubérculo anterior, y el de atrás polo posterior o tubérculo posterior. Este tubérculo posterior del tálamo toma el nombre también de tubérculo pulvinar. El tubérculo pulvinar es el tubérculo posterior del tálamo. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. El tálamo, acá lo vemos mejor, ya hemos visto el diencéfalo, específicamente este es el tálamo, el más grande, específicamente este es el tálamo. El tálamo está formando el piso de los ventrículos laterales. Estos son los ventrículos laterales, vean. ¿Correcto? El tálamo está formando el piso de los ventrículos laterales. Y quiero de una vez también observar algunos detalles más. Nosotros vemos que en los ventrículos laterales el piso lo está formando el tálamo. Pregunta, ¿y quién está formando el techo? ¿Qué es esto? Este es el famoso cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la comisura más grande del cerebro. ¿Qué cosa significaba comisura? Lo vimos en la clase anterior. Comisura es una estructura que une las dos mitades. Así les dije en la clase anterior. Es una estructura que une las dos mitades, que cruza la línea media. ¿Me dejo entender? Eso es una comisura. Entonces, el cuerpo calloso es un conjunto de axones. Está constituido por más o menos 10 millones de axones de fibras nerviosas que están uniendo tanto el hemisferio cerebral derecho como el hemisferio cerebral izquierdo. Ese es el famoso cuerpo calloso, la gran comisura. Y este cuerpo calloso está formando el techo de los ventrículos laterales. ¿Ok?
Entonces, en cada ventrículo lateral, el techo lo forma el cuerpo calloso y el piso lo forma el tálamo. ¿Ok? En la pared lateral se encuentra este núcleo. Miren este núcleo que está acá. Este es el núcleo caudado. Así se llama. Núcleo caudado. Caudado. Ese está formando la pared lateral. Y la pared medial, el límite interno, estamos formando acá, miren esto. Este es el fornix, ¿se acuerdan? El fornix. Y aquí arriba, esta membranita que se llama el septum pellucidum. Ellos forman el límite medial del ventrículo lateral. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bien, volviendo a nuestro tema, que es el tálamo está formando el piso del ventrículo lateral. ¿Ok? Bien, está separado del otro tálamo por el tercer ventrículo. ¿Ok? Sin embargo, los dos tálamos también están unidos. ¿Ven ahí dentro del tercer ventrículo hay una estructura como un puente? Esa estructura que comunica los dos tálamos y que está atravesando el tercer ventrículo se conoce como la comisura intertalámica o también adhesión intertalámica o unión intertalámica. ¿Correcto? Muy bien, simple. Perfecto. Lateralmente está limitado por el brazo posterior de la cápsula interna, que ya lo habíamos visto hace un rato. Perfecto. Bien, ahí están los tálamos. Aquí nosotros vemos, este es el tálamo derecho y este es el tálamo izquierdo. Entre ambos tálamos, aquí estaría, este espacio sería el tercer ventrículo, ¿ven? Y está atravesando el tercer ventrículo la comisura intertalámica. ¿Ok? Muy bien. En el tálamo, recordemos nosotros, su extremo anterior se llamaba tubérculo anterior y su extremo posterior se llamaba tubérculo posterior o tubérculo pulvinar. ¿Se acuerdan? Pulvinar. Muy bien. El tálamo va a estar dividido, cada tálamo va a estar dividido por una estructura que tiene forma de una letra Y, forma de una Y. ¿Cómo se llama esa estructura con forma de una Y que divide el tálamo? Se llama la lámina medular interna. Lámina medular interna. ¿Ok? Perfecto. Lámina medular interna. Esta lámina medular interna que tiene forma de una Y divide el tálamo en tres porciones, en tres grupos nucleares. Un grupo anterior, que está pintado acá de amarillo, un grupo anterior. Un grupo lateral o látero-posterior y un grupo medial. ¿Ok? En el grupo anterior destaca sin duda el núcleo anterior del tálamo, pintado acá de amarillo. En el grupo medial vamos a tener el núcleo medio dorsal. Medio dorsal significa que es medial, pero está arriba, superior, medio dorsal. Abajo habrá un medio ventral que no lo vemos, que está abajo. Y el núcleo mediano. ¿Ok? Nótese que la comisura intertalámica está uniendo los núcleos medianos. Por su parte, el grupo látero-posterior tiene más núcleos. En primer lugar, estos núcleos que vemos en la parte superior de la zona del grupo látero-posterior, tenemos el grupo lateral dorsal, el núcleo lateral dorsal y lateral posterior. Y los núcleos que están aquí abajo se llaman los núcleos ventrales. Ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior. ¿Ok? Y atrás el famoso núcleo posterior o también llamado núcleo pulvinar. Ahora, este núcleo de acá, el ventral posterior, se va a subdividir en dos. Ventral posterolateral y ventral posteromedial. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como pueden darse cuenta, cada tálamo es un complejo nuclear, está lleno de núcleos. ¿Qué son núcleos? Grupos de neuronas que están dentro del sistema nervioso central. Muy bien, y en esta tablita les resumo
les resumo las funciones esenciales de cada núcleo. Por ejemplo, el famoso núcleo anterior, ¿con qué función está relacionada? Con aprendizaje y memoria. Adquisición de nuevos conocimientos, aprendizaje y memoria. Forma parte del circuito de la memoria, conocido clásicamente como circuito de Papez. Entonces, ¿qué núcleo del tálamo forma parte del circuito de Papez? El núcleo anterior. Los núcleos mediales tienen que ver con regulación emocional, función emocional. Por lo tanto, están más relacionados al sistema límbico. Los núcleos ventral anterior y ventral lateral participan en lo que es regulación y coordinación motora, porque se relacionan con los núcleos basales y se relacionan con el cerebelo. Los núcleos ventral posterolateral y ventral posteromedial son los famosos núcleos sensitivos, la integración sensitiva. El núcleo ventral posterolateral recoge la sensibilidad del cuello para abajo, de todo el cuerpo, del cuello para abajo. Recoge toda la sensibilidad que viene del cuerpo, del cuello para abajo. Mientras que el núcleo ventral posteromedial recoge la sensibilidad de la cabeza, de la cara. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El núcleo ventral posteromedial también participa en función sensorial gustativa. El ventral postero inferior en sensorialidad vestibular. Los cuerpos geniculados, en realidad estos pertenecen al metatálamo, participan en sensorialidad visual y sensorialidad auditiva, respectivamente. Y los núcleos intralaminares que estaban dentro de la lámina medular interna participan en el famoso, ¿se acuerdan? Sinapsis con el SARA, el sistema activador reticular ascendente de la formación reticular que mantiene la conciencia, ¿no? Y el mantenimiento de la conciencia, pues tal como les he dicho. Muy bien, simple, nada más. Esas son las funciones del tálamo. El hipotálamo, miren ustedes acá, voy a cambiar de color a esto. El tálamo es esta estructura que tiene forma de un huevito. Ese es el tálamo. El hipotálamo tiene forma de un trapecio que se encuentra debajo del tálamo. Ahí está. Este es el hipotálamo. Este es el tálamo y este es el hipotálamo. ¿Ok? El hipotálamo se encuentra delante, por debajo y medial al tálamo. Pesa aproximadamente 4 gramitos, menos del 1% del peso del cerebro. ¿Correcto? Y junto con el tálamo forman las paredes laterales del tercer ventrículo, ya lo había dicho. Están separados tálamo y hipotálamo por este surquito. ¿Ven? Acá hay un surquito que los separa. El surco hipotalámico. Muy bien. Simple. En el hipotálamo también lo podemos dividir en regiones. ¿Cómo así? En primer lugar, nosotros debemos darnos cuenta que acá está el hipotálamo y nosotros vamos a tener una región que está por encima. Este es el quiasma óptico. Esto que están viendo acá, este es el segundo nervio craneal, el nervio óptico. Y esto es el quiasma óptico, una estructura donde van a cruzar fibras los dos nervios ópticos. Este es el quiasma óptico. Luego tenemos aquí esta formación que ven acá que parece un embudo. Se llama el infundíbulo. Y tercero, acá tenemos el cuerpo mamilar. Entonces, en la parte inferior del hipotálamo nosotros tenemos 3 estructuras. El quiasma óptico, el infundíbulo y el tubérculo mamilar o el cuerpo mamilar. Entonces, por esta razón es que se divide el hipotálamo en 3 regiones. Una región anterior o llamada región supraóptica, una región media o región infundibular y una región posterior o región mamilar. ¿Ok? Y en cada región hay núcleos, como pueden apreciarlo ahí, hay núcleos. En la región anterior supraóptica hay 5 núcleos: el núcleo preóptico, el anterior, el supraquiasmático, el supraóptico y el paraventricular. En la región media tenemos el dorso lateral, el ventromedial, ¿no?
y el núcleo infundibular o arcuato. Y en la región posterior mamilar tenemos el núcleo posterior y el núcleo mamilar. Entonces, son los núcleos que hay en el hipotálamo. Y de la misma manera, ¿con qué funciones se relacionan? Básicamente, esto es básicamente memoria, ¿no? ¿Con qué funciones se relacionan? Ahí está. El núcleo infundibular y el preóptico, al infundibular también le llaman núcleo arcuato, es lo mismo, y el preóptico tiene que ver con regulación de la adenohipófisis, es decir, con la parte anterior de la glándula hipófisis. Liberan hormonas, o mejor dicho, producen hormonas liberadoras o inhibidoras de las hormonas que produce la adenohipófisis. Estos dos núcleos de acá son bastante conocidos. El núcleo supraóptico y el paraventricular. ¿Ok? El supraóptico es el que se encarga principalmente de la producción de hormona antidiurética, o conocida también como vasopresina. La hormona vasopresina o antidiurética la produce principalmente el supraóptico y la oxitocina el paraventricular. En mayor proporción, pero ambos núcleos producen las dos hormonas, pero en mayor proporción el supraóptico produce antidiurética y el paraventricular oxitocina. Luego, la región posterior, los núcleos de la región posterior tienen que ver con centro de coordinación autónoma, especialmente simpática. La región posterior es la región que activa al sistema simpático, mientras que la anterior es la que activa el sistema parasimpático. Acá no he puesto función de temperatura, ¿no? Entonces agrego, la región posterior es la región que estimula el sistema simpático y la región que estimula o aumenta la temperatura corporal. Es la que aumenta la temperatura corporal. Mientras que la región anterior es al revés. Es la que estimula al sistema parasimpático y disminuye, baja la temperatura corporal. ¿Ok? Perfecto. El núcleo dorsolateral se conoce como el núcleo generador del apetito, mientras que el núcleo ventromedial como el centro de la saciedad y regulación de la conducta agresiva. La región posterior, ¿no? Tiene que ver también con inductor de conducta agresiva. El famoso cuerpo mamilar o núcleo mamilar forma parte del circuito de Papez, o sea, participa en aprendizaje y memoria. Y por último, el famoso núcleo supraquiasmático es el que tiene que ver, es el que se conoce como el reloj biológico. El famoso núcleo supraquiasmático del hipotálamo es lo que se conoce como el reloj biológico. Es decir, es el que regula el ritmo circadiano, ¿no?, de sueño y vigilia. Muy bien, nada más, bastante simple. Unas palabritas sobre la glándula hipófisis, acá la tenemos. La glándula hipófisis es una pequeña estructura, muy pequeñita, que tiene 1 centímetro de diámetro nada más y pesa menos de 1 gramo, ¿correcto? Está unida al hipotálamo por el tallo hipofisiario, y normalmente presenta 2 lóbulos, un lóbulo anterior que se llama adenohipófisis y un lóbulo posterior que se llama neurohipófisis. ¿Ok? Una característica importante, la adenohipófisis, la anterior, el lóbulo anterior, adenohipófisis, tiene células que son capaces de producir hormonas. Producen sus propias hormonas. La adenohipófisis tiene células que producen hormonas. En cambio, la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior, la neurohipófisis no produce hormonas. Simplemente almacena, guarda, concentra 2 hormonas que son producidas en el hipotálamo. ¿Cuáles? La antidiurética y la oxitocina. Aquí lo vemos. Este es el lóbulo anterior. El lóbulo anterior, la adenohipófisis, posee 5 grupos celulares. Células somatotropas, correcto, que constituyen la mayor cantidad. Corticotropas, ¿no? Tirotropas, gonadotropas y lactotropas. ¿Qué significa? Somatotropas son células que producen una hormona que se llama la somatotropina.
somatotropina, o también conocida como hormona del crecimiento. Hormona del crecimiento. Las corticotropas van a producir hormonas que tienen que ver con la estimulación de la corteza suprarrenal, ¿correcto? Entonces, vamos a ir viendo. Las tirotropas con hormonas tiroideas, gonadotropas, hormonas sexuales como la LH, la FSH, y lactotropas como la prolactina. ¿Ok? Nótese que la mayor cantidad de células en la adenohipófisis son somatotropas. ¿Ok? Muy bien, acá está precisamente. Las somatotropas, estas células somatotropas van a producir la somatotropina o GH, que significa hormona de crecimiento. Las corticotropas, ¿no?, van a producir una sustancia que se llama la propiomelanocortina. La propiomelanocortina, que cuando sale al torrente sanguíneo, cuando sale a la sangre, porque todas las hormonas van a la sangre, se va a fragmentar y va a liberar esta famosa hormona, la ACTH, que se llama la hormona adrenocorticotropina, la MSH, que se llama la hormona estimulante de melanocitos, y también va a producir endorfinas. Endorfinas. ¿Ok? Perfecto. Endorfinas. Muy bien. Las tirotropas, ¿no?, producen la famosa tirotropina o TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Las gonadotropas, ¿no?, que va a producir las gonadotropinas, que son la FSH, hormona folículo estimulante, y la LH, hormona luteinizante. ¿Ok? Y por último, la lactotropas, que producen la prolactina, pues, ¿no?, la secreción láctea, que estimula la secreción láctea. Muy bien, simple, nada más. Perfecto. Entonces, ya hemos visto esta parte. Estas células de la adenohipófisis son estimuladas por dos núcleos que están en el hipotálamo, el núcleo infundibular y el núcleo preóptico. Ya eso lo vimos hace un rato. Y por otro lado, la neurohipófisis no produce hormonas. Guarda, almacena a dos hormonas, que son la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina, que son producidas por dos núcleos que están aquí arriba, en el hipotálamo, que son el núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Ok? Supraóptico y paraventricular. Nada más, sumamente simple. Perfecto, ¿no? Y estas hormonas bajan a la neurohipófisis, ¿no?, para su almacenamiento hasta que se requiera liberar. Muy bien, bastante sencillo. Ahí son los núcleos. Perfecto, ya lo mencioné. El subtálamo, correcto, está localizado por debajo, por delante, pero por fuera, lateral al tálamo, lateral al hipotálamo, en pocas palabras. Y su componente principal del subtálamo es un famoso núcleo que se llama el núcleo subtalámico o núcleo de Lewis, que es integrante o conformante de los núcleos basales. Por lo tanto, participa en la regulación y la coordinación motora, especialmente de músculos proximales. Regula, inhibe los movimientos involuntarios. La lesión del núcleo subtalámico produce una enfermedad que se llama el hemivalismo, que consiste en movimientos involuntarios, pero a nivel de hombros, caderas, básicamente. ¿Ok? Perfecto. El epitálamo, que se encuentra detrás, medial y superior al tálamo, está formado principalmente por esta pequeña estructura que es la glándula epífisis o la glándula pineal. Esta glándula epífisis o glándula pineal va a producir una hormona, la famosa melatonina, la cual induce al sueño, estimula el sueño. Entonces, ¿cómo así? Les cuento. Cuando ya llega la hora de dormir en la noche, 11, 12 de la noche, llega la hora ya de acostarse, la persona comienza a tener sueño. ¿A qué se debe eso? A que el ambiente oscuro, el ambiente en penumbras, la noche, estimula a nivel de la retina a los bastones, ¿correcto? Y los bastones van a ingresar por vía visual, van a enviar la información visual, y esta va a hacer conexión con el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que yo lo había mencionado como el reloj biológico. Y esto
cuando digamos, es estimulado el núcleo supraquiasmático, entonces esto hace que la glándula pineal comience a producir melatonina y esto induce al sueño. Viceversa, cuando ya la persona descansó lo suficiente y comienza a amanecer, la luz del día estimula los conos en la retina y esto va por vía óptica y esto inhibe, bloquea al núcleo supraquiasmático y esto inhibe, bloquea a la glándula pineal y bajan los niveles de melatonina. ¿Ok? Muy bien. Entonces es una hormona que induce al sueño. Se produce más en la noche y disminuye su producción en el día. Ahora, pero también inhibe el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, sobre todo en los niños. En los niños. Cuando un niño todavía es niño, valga la redundancia, no inicia la adolescencia, todavía no tiene sus caracteres sexuales secundarios, es porque la glándula pineal tiene mayor actividad. Y luego esta actividad disminuye para dar origen a la adolescencia o la pubertad. ¿Ok? Simple. Muy bien. Y el metatálamo. Recordamos nosotros, el metatálamo está formado por los cuerpos geniculados. El cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial, que se encuentran por debajo, por detrás y por fuera del tálamo. ¿Ok? Y el cuerpo geniculado lateral es integrante de la vía óptica y el cuerpo geniculado medial integrante de la vía visual. O perdón, de la vía óptica y el otro integrante de la vía auditiva o acústica. Perfecto. Y aquí está la famosa vía óptica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, los ojos, vamos a ver que detrás de ellos sale el famoso nervio óptico, el segundo nervio craneal, el nervio óptico. Partes de las fibras del nervio óptico van a cruzar, ¿ven? Van a cruzar o van a decusar en el quiasma óptico. Lo que se forma detrás es el tracto óptico y este va a terminar atrás en el cuerpo geniculado lateral. Y de este cuerpo geniculado lateral salen fibras que van hacia la corteza del lóbulo occipital, a los lados de una cisura que hay en el lóbulo occipital, que es la cisura calcarina. Y estas radiaciones, estos axones que ven acá, forman las llamadas radiaciones ópticas. ¿Ok? Simple. Nada más. Y corteza visual, pues, ¿no? Que se encuentra en el lóbulo occipital. Perfecto. La vía auditiva, la vía acústica. La vía acústica es a la inversa, viene desde abajo. Comienza en el órgano de Corti, que se encuentra dentro del caracol. Luego, las fibras ingresan por el nervio coclear o el nervio acústico, ¿correcto? Que forma parte del octavo nervio craneal. Y cuando entra al tronco encefálico, hace sinapsis con los núcleos cocleares. Ahí está la segunda neurona. Luego estos intercambian información y van hacia arriba, hacia los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores. Ahí está la tercera neurona. Luego la información pasa a la cuarta neurona que está en el cuerpo geniculado medial y de ahí a la quinta neurona que está en la corteza auditiva. ¿Dónde? En el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Bien, ahora entonces pasamos a lo que es hemisferios cerebrales. Ya hemos visto diencéfalo, entonces ahora vemos la segunda parte que es hemisferios cerebrales. Muy bien. Los hemisferios cerebrales, ¿no? Obviamente son dos. Los hemisferios en el cerebro son dos. Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y que se encuentran separados por esta hendidura. Esta es la famosa hendidura interhemisférica. Hendidura interhemisférica o hendidura longitudinal también se llama, ¿no? Longitudinal interhemisférica. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, la presencia de esta hendidura hace que la corteza de un hemisferio cerebral no pase, no se continúe con la corteza del otro hemisferio. Las dos cortezas son separadas. Sin embargo, más profundamente, sí están unidos, correcto, por estructuras profundas como el cuerpo calloso y otras comisuras, ¿ok? Como la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior. Muy bien, la corteza cerebral, ¿no? Es la estructura, pues, que
tiene todas las funciones cerebrales superiores, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de funciones cerebrales superiores, hablo del lenguaje, la memoria, la atención, las gnosias, las praxias, ¿ok? Perfecto. Nada más, eso es lo esencial. Bien, la corteza cerebral está llena de surcos, como podemos ver acá, llena de surcos, también muy parecido a lo del cerebelo. Surcos, que hay surcos menores que son poco profundos y hay surcos mayores más profundos. A los surcos mayores se les llama cisuras. Y estos surcos mayores están separando lóbulos. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. ¿No? Entonces, bien. Los surcos menores separan circunvoluciones, los mayores separan lóbulos. ¿Ok? Un detalle muy interesante es que cuando uno ve la corteza cerebral, realmente no está viendo toda la corteza. Realmente los surcos son tantos surcos y son tan profundos que 2/3 de la corteza cerebral se encuentran ocultas dentro de los surcos. Lo que uno ve acá en la superficie solamente es un tercio de la corteza cerebral. 2/3 están ocultos dentro de los surcos y cisuras, ¿ok? Muy bien. Las cisuras más importantes, tenemos nosotros las cisuras, los surcos mayores más importantes. La primera de ellas es esta, la cisura lateral, o conocida también clásicamente como cisura de Silvio. Cisura lateral o cisura de Silvio. Lo que quiero rescatar de esta cisura, ¿no? Lo que quiero rescatar de esta cisura, es que, para empezar, no se ve exclusivamente en la cara lateral, viene desde la cara interna. En segundo lugar, cuando uno ve la cisura lateral de Silvio, ve que esta tiene, en la parte externa se observan 3 ramas, tiene 3 ramas. Tiene una rama anterior, a ver, la voy a graficar acá. Ya. Tiene una rama anterior, que la vemos acá, su rama anterior, tiene una rama ascendente, y toda esta que continúa hacia atrás es su rama posterior. Entonces, cuando uno ve la cisura de Silvio acá por la cara externa, ve que tiene 3 ramas. Una rama anterior, una rama ascendente y todo lo que continúa para atrás es la rama posterior. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bien, eso es lo que uno ve, la cisura lateral o de Silvio. Luego, la segunda cisura, la cisura central o cisura de Rolando. La cisura central o de Rolando se le observa aquí desde el borde superior del cerebro, pero viene desde la cara interna, también está en la cara interna, ¿correcto? En la cara interna. Pero se le ve mejor sin duda alguna aquí, en esta cara, en la cara externa. La cisura central o de Rolando está encorvada, tiene forma como de una S, ¿ya? Pero no llega a contactar, no se intersecta con la cisura de Silvio. Están separadas, ¿ok? Esta porción de la corteza, esta porción de corteza que separa la cisura de Rolando de la cisura de Silvio es lo que se conoce clásicamente como el opérculo frontoparietal. El opérculo frontoparietal. Es esta porción de corteza como una letra U que está separando la cisura de Rolando de la cisura de Silvio. ¿Ok? Perfecto. O sea, no se intersectan. Están separadas por el opérculo frontoparietal. Bien, luego hay una tercera cisura que aquí se ve muy pequeña, muy chiquita, pero que en realidad se ve mucho mejor por la cara interna. Es la cisura parieto-occipital, o llamada también cisura perpendicular. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estas son las cisuras que uno ve aquí por fuera. ¿Ok? Y aquí por fuera, por la cara externa, la cisura, a ver, voy a cambiar de color acá. Por la cara externa, la cisura de Silvio, la cisura lateral de Silvio, está separando el lóbulo frontal, que se encuentra aquí adelante, y el lóbulo parietal de este que está abajo, que es el lóbulo temporal. La cisura de Silvio, la cisura lateral, separa el lóbulo frontal y parietal del lóbulo temporal. ¿Ok? Por su parte, la cisura central o de Rolando está separando al lóbulo frontal del parietal. ¿Correcto? Y como su nombre lo dice, la cisura parieto-occipital o cisura perpendicular
está separando al lóbulo parietal del occipital. ¿Ok? Muy bien. Ese es un pequeño surquito, el surco preoccipital, que lo utilizamos para prolongar imaginariamente la cisura parieto-occipital. Muy bien. Por la cara interna también hay surcos. Miren ustedes aquí. Acá se ve la cisura de Silvio, ¿ven? La cisura de Silvio también se ve por la cara interna, ¿ven? Pero se ve pequeña. También se ve la cisura de Rolando por la cara interna, pero también se ve pequeñita, ¿ok? Bien, y acá van a aparecer, acá sí se ve mucho mejor la cisura parieto-occipital. La cisura parieto-occipital o cisura perpendicular, ¿ven? Es mucho más grande en la cara interna. Perfecto. Entonces, aquí van a aparecer otras cisuras. Por ejemplo, esta cisura que vemos acá, la cisura pericallosa, que está rodeando precisamente a esta formación que vemos aquí. Este es el famoso cuerpo calloso. Este es el famoso cuerpo calloso. ¿Ok? Que en un corte sagital, ya les he dicho, el cuerpo calloso es la comisura más grande del cerebro. Está formado por axones que están pasando de un hemisferio al otro, ¿correcto? De un hemisferio cerebral al otro. Este es el famoso cuerpo calloso. Cuando uno ve el cuerpo calloso así, en forma de corte sagital, describe partes. Esta parte que termina en punta se llama el pico del cuerpo calloso. Esta parte de acá se llama rodilla. Esto se llama tronco o cuerpo del cuerpo calloso. Y esta porción posterior más abultadita se llama el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Son las 4 porciones del cuerpo calloso que uno ve en un corte sagital: pico, rodilla, tronco y rodete o esplenio. ¿Ok? El rodete o esplenio es la parte más posterior del cuerpo calloso. Nada más. Bien, alrededor del cuerpo calloso tenemos la cisura pericallosa y más arriba la cisura calloso marginal. Esta cisura calloso marginal, fíjense, termina atrás elevándose, levantándose, llegando al borde superior del cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Levantándose hacia el borde superior del cerebro. Perfecto, nada más. Y luego tenemos aquí abajo esta cisura que vemos aquí. Esta es la cisura hipocampal. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Bien, y hablemos ahora de los lóbulos. Ya hemos dicho nosotros, ahí están los famosos lóbulos. El lóbulo frontal, que es el más grande, correcto, del cerebro. El lóbulo frontal está ubicado delante de la cisura de Rolando y encima de la cisura de Silvio, ¿correcto? El lóbulo frontal es el más grande en el cerebro humano. Ocupa un tercio del volumen cerebral. Un tercio de nuestro cerebro son lóbulos frontales, así de claro. Si quisiera expresarlo en porcentaje, digo alrededor del 33%. ¿Ok? Perfecto. Luego, el lóbulo parietal, que se ubica detrás de la cisura de Rolando, encima de la cisura de Silvio y delante de la cisura perpendicular o parieto-occipital. El lóbulo parietal tiene el tamaño de un quinto del volumen cerebral. Un quinto del volumen, o sea, 20%. 20% del volumen cerebral. Perfecto. Luego, el lóbulo temporal. El lóbulo temporal está ubicado debajo de la cisura de Silvio y delante de la cisura parieto-occipital. ¿Correcto? El lóbulo temporal ocupa un tamaño de un cuarto del tamaño cerebral, es decir, 25%. 25%. ¿Ok? Y por último, el lóbulo occipital, que se encuentra detrás de la cisura parieto-occipital, es el más pequeñito, tiene un volumen de un octavo, o sea, 12.5%. 12.5%. Y esos son los 4 lóbulos más conocidos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Pero si ustedes suman los porcentajes que les he dado, este 33%, este 20%, este 25% y este 12.5%,
Si ustedes suman los porcentajes, no llegan a 100%. Significa entonces que no son los únicos lóbulos. Hay otras porciones más en el cerebro. Existe el quinto lóbulo. El quinto lóbulo cerebral es este que ven acá. Ese es el quinto lóbulo cerebral, el conocido lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula. O la isla de Rayleigh, también se le llama. Lóbulo de la ínsula o isla de Rayleigh. ¿Ok? Perfecto. El lóbulo de la ínsula, ¿dónde se encuentra? Se encuentra profundo a la cisura de Silvio. O sea, para verlo hay que separar, hay que abrir la cisura de Silvio. ¿Estamos de acuerdo? Para verlo hay que abrir, hay que separar los bordes de la cisura de Silvio. Ahí aparece el lóbulo de la ínsula. Ese es el quinto lóbulo. Y el sexto lóbulo es el que fue descrito por Broca, Paul Pierre Broca, ¿correcto? Que sería este que es pintado de plomo. Ese es el lóbulo límbico. El lóbulo límbico o lóbulo de Broca. La palabra límbico viene de limbo. Limbo significa que bordea, borde, margen. Y Broca lo definió como la porción de la corteza cerebral que rodea al cuerpo calloso. ¿Ven? Que rodea al cuerpo calloso y rodea también al mesencéfalo. Al mesencéfalo. Entonces, todo este es el lóbulo límbico. ¿Ok? Bien, 6 lóbulos entonces en el cerebro. Perfecto. Muy bien. Esta es una vista inferior nada más. Lo frontal, temporal, ahí se ve el occipital y ahí se ven los lóbulos límbicos o de Broca. Y ahí están los porcentajes. Ya lo había mencionado. El lóbulo frontal 30-33%, el temporal 25%, el parietal 20%, el occipital 12.5% y todo lo demás, el límbico más el lóbulo de la ínsula. ¿Ok? Simple. Muy bien. Empezamos describiendo el lóbulo frontal. Empecemos describiendo el lóbulo frontal. Aquí lo vemos. El lóbulo frontal ocupa pues un tercio y cuando uno ve el lóbulo frontal por su cara externa, lo primero que llama la atención es que hay 4 circunvoluciones. En primer lugar, miren, ¿ve? Acá tenemos, voy a cambiarle color a esto. Ya. El lóbulo frontal, como lo saben perfectamente, está delante de la cisura de Rolando. Entonces, esta es la cisura de Rolando. Aquí está la cisura de Rolando o cisura central, ¿no? Esta es la famosa cisura de Rolando o cisura central. Y esta es la cisura de Silvio, ¿correcto? La cisura de Silvio. Perfecto. O cisura lateral también le dicen, ¿no? Cisura de Silvio o cisura lateral. Cisura de Silvio. Perfecto. Bien, de aquí, este es el lóbulo frontal. Perfecto. En el lóbulo frontal, por su cara externa, yo voy a ver cuatro circunvoluciones. La F1, toda esta de acá. Circunvolución frontal superior. Circunvolución frontal superior. La F2, esta que ven acá. La F2. La F2 es la circunvolución frontal media. Y la F3, la circunvolución frontal inferior. Circunvolución frontal inferior. ¿Correcto? F1 frontal superior, F2 frontal media, F3 frontal inferior. Y luego aparece esta, la F4. La F4 está en posición vertical. Por eso se le conoce como la circunvolución frontal ascendente. Circunvolución frontal ascendente. Y está justo delante de la cisura central, de la cisura de Rolando. Por eso también se le llama circunvolución prerolándica. Prerolándica o precentral. ¿Estamos claros? Entonces, frontal ascendente o prerolándica o precentral. Esa es la F4. Por último, miren ustedes acá. ¿Se acuerdan que les dije de que la cisura de Silvio, esta cisura de Silvio, tenía 3 ramas? Una rama anterior, una rama ascendente y la que continúa para atrás, una rama posterior. Pues bien, las 2 primeras ramas, la rama anterior y la rama ascendente, dividen a la circunvolución frontal inferior, a la F3, la dividen en 3 partes, en 3 porciones. Esta porción que está acá se llama la porción orbitaria, porción orbitaria. Luego, la que está entre las 2 ramas se llama porción triangular. Y tercera, la que está detrás, esta se llama porción opercular.
porción opercular. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí lo tenemos claramente. ¿Ok? Porción orbitaria, triangular y opercular. La orbitaria está delante de la rama anterior. La triangular está entre la rama anterior y la rama ascendente. Y la opercular está detrás de la rama ascendente. ¿Ok? Bastante sencillo. Así se divide la F3 en 3 porciones. Y vamos a ver por qué es importante esos detalles. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. En el lóbulo parietal, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que hay 3 circunvoluciones nada más. Acá, no olvidar, acá está la cisura de Rolando. Nuevamente la cisura de Rolando acá, ¿no? Aquí está la cisura de Silvio. La cisura de Silvio, que termina acá. Perfecto. Entonces, en el lóbulo parietal voy a ver 3 circunvoluciones por la cara externa. La P1, circunvolución parietal superior, la P2, parietal inferior, y la P3, parietal ascendente. Parietal ascendente, o llamada también post-rolándica o post-central, porque está detrás de la cisura de Rolando. Post-rolándica o post-central. 3 circunvoluciones. ¿Correcto? Bien, aquí cabe mencionar lo más importante. Aquí en la P2, en la circunvolución parietal inferior, yo voy a ver acá algunos detalles. Voy a ver una circunvolución que está acá. Justo esta parte de acá, donde termina la cisura de Silvio, la porción de la corteza que rodea. La porción de corteza que rodea, ahí, voy a quitarlo. Ya, perfecto. La porción de corteza que rodea al extremo posterior de la cisura de Silvio. Esto se conoce como el giro o la circunvolución supramarginal. Esto es el giro supramarginal. Es la porción de corteza que está rodeando al extremo posterior de la cisura de Silvio. Giro supramarginal. Y la que está debajo y detrás de ella este es el giro angular o giro marginal. Y que está rodeando al extremo posterior de este surco. Este es el surco temporal superior. La parte posterior, giro angular o giro marginal o angular. ¿Quedó claro? Muy bien. Perfecto. Ya vamos a ver en un momento por qué son importantes esos detalles. Muy bien, esto ya lo vimos. En lóbulo temporal es recontra fácil. En lóbulo temporal nosotros vamos a ver la circunvolución temporal superior, T1, T2, temporal media, T3, temporal inferior. ¿Ok? Las 3 circunvoluciones temporales por fuera. T1, T2 y T3. Temporal superior, media, inferior. ¿Correcto? Bien. Pero cuando uno baja las circunvoluciones al lóbulo temporal, ¿ven? Ahí ven. Acá se ve la T1, temporal superior, la T2, temporal media, la T3, temporal inferior. Cuando uno abre, ya dijimos que acá al fondo se veía el lóbulo de la ínsula, pero esa era otra historia. Yo quiero ver acá la T1, esta es la T1, esta es la temporal superior. Y cuando yo veo acá la cara superior de la T1, yo veo unas circunvoluciones acá, que se ven en la cara superior de la T1. Estas circunvoluciones se llaman o se denominan circunvoluciones, ahí están, las circunvoluciones transversas. Circunvoluciones transversas o circunvoluciones de Herschel. Están en la cara superior de la T1. En la cara superior de la T1. ¿Está claro? Muy bien, bastante simple. Perfecto. Bien, en la cara interna, en la cara medial, ¿qué vamos a observar? En primer lugar, vamos a ver aquí también algunos giros, ¿ok? Bien, en primer lugar, ahí está. Miren esta pequeña circunvolución que está justo delante del hipotálamo. El hipotálamo estaría acá. Hay una pequeña circunvolución que está justo delante del hipotálamo. Se llama la circunvolución o el giro paraterminal. Paraterminal. Y delante de él otro giro, el giro subcalloso, que está justo delante de él. ¿Ok? Luego continúa con esta circunvolución que estamos viendo acá. Esta circunvolución que rodea al cuerpo calloso. Se llama simplemente circunvolución del cuerpo calloso. Circunvolución del cuerpo calloso, o también se le llama circunvolución del cíngulo. Acá está escrito. Cíngulo con C, circunvolución del cíngulo.
¿ok? Es toda esta hasta atrás, ¿correcto? O sea, para terminar su callosa y de ahí continúa la circunvolución del cíngulo, ¿ok? Bastante simple, ¿ok? Muy bien, entonces ya lo tenemos. Luego, en la parte alta, en la parte superior, aquí yo voy a ver este lobulillo, que es el famoso lobulillo paracentral. ¿Por qué se llama así? Porque está rodeando a la parte interna de la cisura central o de Rolando. Lobulillo paracentral. Muy importante también, vamos a ver por qué. Detrás de él tenemos el lobulillo cuadrilátero o precuña, también se le llama así, la famosa precuña, y detrás de él la cuña. La cuña. ¿Ok? Perfecto. Y aquí aparece, miren, ¿se acuerdan que esta era la cisura parieto-occipital? ¿Se acuerdan? La cisura parieto-occipital o cisura perpendicular. Y aquí abajo, debajo de la cuña, aparece un famoso surquito. Este es un surco que está en el óvulo occipital. Un famoso surquito. Este es el surco calcarino. Surco calcarino o cisura calcarina, ¿correcto? Que aparece ahí. Entonces, esta cisura calcarina o surco calcarino separa la cuña por arriba y por debajo. Esta es la circunvolución lingual. Circunvolución lingual. ¿Ok? Quedó claro. Entonces, bastante simple. Eso es lo que se ve ahí. Muy bien. En la cara inferior del hemisferio cerebral, nosotros en primer término destacamos, vemos aquí la cisura de Silvio. ¿Ven? La cisura lateral o cisura de Silvio, que les dije, viene desde adentro. De adentro hacia afuera va así, la cisura de Silvio. Entonces, esto motiva a que la cara inferior del cerebro la dividimos en un tercio anterior y 2 tercios posteriores. El tercio anterior corresponde a la cara inferior del lóbulo frontal. Mientras que los 2 tercios posteriores es lo que se conoce como el lóbulo temporo-occipital. Temporo-occipital. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué vamos a ver ahí? En el tercio anterior lóbulo frontal vamos a ver ahí la circunvolución recta. Ah, perdón, pensé que estaba señalado. Aquí vamos a ver en la parte más interna esta circunvolución que está acá, que es la circunvolución recta. La circunvolución recta. Y aquí vamos a ver las circunvoluciones orbitarias, los giros orbitarios. El giro orbitario anterior, el giro orbitario posterior, el giro orbitario medial y el giro orbitario lateral. ¿Ok? Nada más. En la parte posterior, en la porción temporo-occipital, vamos a ver acá, aquí va a aparecer la T4, la circunvolución temporal, temporo-occipital lateral, ¿no? La T5, temporo-occipital medial, y aquí aparece una nueva circunvolución, la circunvolución del hipocampo. La circunvolución del hipocampo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso ya lo vamos a ver en un momento más con más detalle. ¿Correcto? Perfecto. Ya, muy bien. T5, ¿no? La circunvolución del hipocampo. Perfecto. Luego tenemos nosotros, en la parte, aquí vemos claramente, aquí se ve la T4, temporo-occipital lateral, la T5, temporo-occipital medial. Esta T5, temporo-occipital medial, también se le conoce como el giro fusiforme, ¿correcto? Y el más medial de ellos, el más interno, vamos a ver ahí la circunvolución del hipocampo, o llamada también parahipocampal. ¿Por qué? Porque en la profundidad de esta circunvolución, hay una estructura muy importante en la memoria que se llama el hipocampo. El hipocampo se encuentra profundo. El hipocampo se encuentra en el interior de esta circunvolución. Pero lo que uno ve en la superficie es la circunvolución del hipocampo. O también llamada circunvolución parahipocampal. Para significa fuera de, porque está fuera del hipocampo. El hipocampo está más adentro. ¿Ok? Está más adentro. Perfecto. Entonces, parahipocampal. Muy bien. Y esta circunvolución parahipocampal termina adelante, en su extremo anterior, forma así como un gancho.
como un gancho. A esta formación que se encuentra en la parte alta, en el tercio anterior de la circunvolución del hipocampo, a esto se le conoce como el uncus. Uncus, bastante conocido, el uncus. Porque precisamente uncus significa gancho, por la forma que tiene. Uncus significa gancho. ¿Ok? Bastante simple entonces. Perfecto. El uncus del hipocampo o el gancho, simplemente. Muy bien. Nada más. Ahí está el famoso uncus, que ya lo he mencionado. Perfecto. Muy bien. Sí, ya está. Muy bien. Entonces, siguiendo con la línea, el famoso lóbulo límbico. El lóbulo límbico de Broca es toda esta región que mencioné hace un rato. ¿Cuáles son sus componentes? Pues muy sencillo, de lo que he mencionado. Tenemos el giro o la circunvolución paraterminal, el giro o la circunvolución subcallosa, la circunvolución del cuerpo calloso o circunvolución del cíngulo, también se le llama así. Luego hay una zona francamente estrecha, ven acá, como un pasaje estrecho, que se encuentra justo debajo del rodete del cuerpo calloso. Y esto se llama el istmo. Istmo. Esta porción se llama el istmo. Entonces, esta es la circunvolución del cuerpo calloso, circunvolución del cíngulo, este es el istmo, y este istmo comunica la circunvolución del hipocampo la circunvolución del cuerpo calloso con la circunvolución del hipocampo. Y finalmente esto se continúa adelante con el uncus. Y esos son los componentes del ¿cómo se llama? Del lóbulo límbico. ¿Ok? Circunvolución paraterminal, subcallosa, circunvolución del cuerpo calloso o del cíngulo, istmo y circunvolución del hipocampo con el uncus. ¿Ok? El istmo comunica la circunvolución del cíngulo con la circunvolución del hipocampo. Perfecto. Muy bien. Una vez que hemos visto entonces la morfología, la anatomía superficial de la corteza cerebral, ahora describimos sus famosas componentes funcionales. En primer lugar, la corteza cerebral también tiene zonas donde es más primitiva, más antigua evolutivamente, y otras zonas que son más recientes en la evolución. A la más antigua se le conoce como el arquicórtex. El arquicórtex, la zona más antigua de la corteza cerebral. Hay una zona intermedia que es el paleocórtex y una zona más reciente en la evolución que es el neocórtex. ¿Ok? Muy bien. El arquicórtex, la corteza más antigua, corresponde precisamente a la corteza del hipocampo. Aquí está el famoso hipocampo, ¿ven? Aquí está el hipocampo. Toma ese nombre porque se parece al caballito de mar, ¿ven? Se parece al caballito de mar. Ese es el famoso hipocampo. Entonces, forma de caballito de mar al corte, ¿no? Cuando uno ve el corte coronal, ahí se ve el caballito de mar. ¿Ok? Este caballito de mar tiene una corteza que es de la porción más antigua del cerebro, es el arquicórtex. Y esa corteza está formada solamente por 3 capas. ¿Ok? Perfecto, ahí está el hipocampo. El paleocórtex, ¿ok? El paleocórtex es lo que se llama el rinencéfalo, es decir, las estructuras que están relacionadas al estímulo olfatorio, a la función olfatoria, ¿no? Y está formado por el bulbo olfatorio, que es esta estructura que vemos acá, la cintilla olfatoria o tracto olfatorio, las estrías olfatorias, ¿correcto? La circunvolución recta que vimos acá, esta era la circunvolución recta, este es el bulbo olfatorio, esta es la cintilla olfatoria, estas son las estrías olfatorias, esta es la circunvolución recta, ¿ok? El uncus, que vimos hace un momentito, el uncus, que contiene la olfatoria primaria, la corteza entorrinal, que es la corteza que está justo debajo del uncus, es decir, en el tercio anterior de la circunvolución del hipocampo, corteza entorrinal, y toda esta zona, todas estas estructuras corresponden al paleocórtex, el cual posee de 4 a 5 capas. ¿Ok? Perfecto. Esto ya lo hemos visto cuando hicimos la clase de vía de la parte olfatoria. Recordemos que las neuronas, que los receptores de la olfacción
Los receptores olfatorios se encuentran en la mucosa olfatoria, que se encuentra en el techo de la fosa nasal. Y que estos receptores son simplemente modificaciones de las dendritas de unas neuronas que se conocen como las neuronas bipolares. Bipolares o neuronas de Schultz. Ahí está escrito, correcto. Los axones de estas neuronas de Schultz van a formar el primer nervio craneal, el nervio olfatorio que atraviesa las cribas, los orificios de la lámina cribosa del etmoides. Y la segunda neurona es la neurona mitral, que se encuentra en el bulbo olfatorio. ¿Ok? Simple. Luego esto continúa con la cintilla olfatoria y luego las estrías olfatorias. ¿Ok? Perfecto, que ya ingresan al cerebro. Nada más. Simple. Bien, y el neocórtex, que es el más reciente en la evolución y que en nuestro cerebro ocupa el 90% de toda la corteza, es el más reciente, ¿no? Está constituido por 6 capas. 6 capas, ahí las vemos. Las 6 capas, y ahí están sus nombres, ¿no? De las 6 capas: primera capa molecular o plexiforme, segunda capa granulosa externa, tercera capa piramidal externa, cuarta capa granulosa interna, quinta capa piramidal interna y sexta capa polimorfa o multiforme. ¿Ok? Lo más importante acá, destacar lo siguiente: la capa 2 y la capa 4 se llaman capas granulosas, ¿verdad? Capas granulosas. Entonces voy a cambiar de color a esto. Capas granulosas. La capa 2 y la capa 4 son las capas granulosas, ¿ok? Es decir, están llenas de células o neuronas granulares. De ellas, las células granulares más grandes es la capa 4. Entre las dos, la que tiene mayor cantidad de neuronas granulosas más grandes es la capa 4. Y estas capas 2 y 4 se conocen como las capas aferentes de la corteza cerebral. Es decir, las capas que van a recibir predominantemente toda la función sensitiva. ¿Ok? Por lo tanto, estas capas predominan en áreas sensitivas de la corteza cerebral. Por su parte, la capa 3 y la capa 5, por el nombre te das cuenta, son las capas piramidales. Ahí hay neuronas piramidales. Las neuronas piramidales de la capa 5 son las más grandes de toda la corteza cerebral. Se llaman las neuronas gigantopiramidales o neuronas de Betz. Neuronas gigantopiramidales de Betz, que se encuentran específicamente en la capa 5. En la capa 3 también hay neuronas piramidales, pero estas son más pequeñas. ¿Ok? Bien. Y precisamente estas capas 3 y 5 son las capas eferentes. Las capas que envían la información motora de la corteza cerebral. Entonces, están en la capa 3 y 5. No se olviden, bastante simple. ¿Ok? Perfecto. Entonces, 6 capas en la corteza cerebral. Y también vamos a encontrar 5 tipos de neuronas. Vamos a tener las neuronas horizontales de Cajal, que están en la primera capa, las neuronas estrelladas o granulares, que están en la capa 2 y 4, ya lo he dicho, las neuronas piramidales, que destacan en la capa 3 y 5, y en la 5, las neuronas piramidales o gigantopiramidales de Betz, que son bastante grandes. Su soma llega a medir como 120 micras. ¿Ok? Luego tenemos las neuronas de Martinotti, que están en la capa 4 y 6, ¿no? Que son neuronas, funcionan como interneuronas, básicamente. Y las neuronas fusiformes que están en la capa 2 y 5. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Bien, en cuanto a las áreas cerebrales, cabe mencionar que las áreas corticales fueron descritas por primera vez en 1909 por un doctor alemán, un médico alemán, el doctor Corbinian Brodmann. Ahí está. ¿Ok? Y él describió un total de 52 áreas. 52 áreas. ¿En qué se basó? Para describir 52 áreas?
simplemente en estudios histológicos, o sea, la organización de las capas de la corteza cerebral, organización de las capas, característica de sus neuronas, ¿ok? Así encontró 52 áreas. Entonces, las áreas de Brodmann son áreas histológicas, o como él decía, son áreas citoarquitectónicas, es decir, de arquitectura celular, citoarquitectónicas. No son áreas funcionales, son áreas simplemente basadas en la histología. Claro, ya con el futuro, con el tiempo, algunas áreas han ido corroborando y esto le da pues la característica especial de la funcionalidad. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el área tenemos en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal tenemos algunas áreas importantes. En primer lugar, el área 4. ¿Ven ahí? El área 4 de Brodmann. ¿Dónde se encuentra localizada? En la circunvolución prerolándica. Prerolándica o precentral o circunvolución frontal ascendente. Y esta corresponde al área motora primaria. Se conoce así, como área motora primaria. Esta área 4 es de donde va a nacer, es donde se va a originar el famoso haz córtico-espinal. Bueno, en realidad de esta área se van a originar dos haces. Del área motora primaria se va a formar dos haces, lo que se llama el haz córtico-espinal y el haz córtico-nuclear. El haz córtico-espinal, también conocido como haz piramidal, lo dije hace un rato, el haz piramidal y el haz córtico-nuclear. ¿De dónde a dónde va cada uno? El haz córtico-espinal, como su nombre lo dice, córtico-espinal, se origina acá, en el área motora primaria de la corteza cerebral y envía sus axones hasta la médula espinal. ¿Cuál es la función? Ejecución motora voluntaria del cuello para abajo, es decir, todo lo que es el cuerpo, del cuello para abajo. Ese es el haz córtico-espinal o haz piramidal. Por su parte, el haz córtico-nuclear es el que va de la corteza cerebral, también de esta área, del área motora primaria, hacia los núcleos motores voluntarios de los pares craneales. ¿Ok? Por lo tanto, él tiene que ver con el control de los pares craneales, o sea, motricidad en la cabeza, los ojos, la lengua, la laringe, etcétera, etcétera. ¿Ok? Perfecto. Nada más, eso es lo esencial, lo que uno ve claramente ahí. Perfecto, ya lo tenemos entonces. El área motora primaria. Luego tenemos el área 6, área premotora o motora secundaria, ¿correcto? Esta área envía fibras especialmente a los núcleos basales, que son núcleos que están dentro del cerebro, para la regulación y la coordinación motora. Luego tenemos el área 8, área oculomotora o ocular frontal, ¿no? Ahí se le llama área 8, área oculomotora o ocular frontal también le dicen, es la que controla el movimiento conjugado de los ojos. Luego, el área 6 y 8, pero por su cara interna, por su cara medial, corresponde a lo que se llama el área motora suplementaria. Y que tiene que ver con planificación del movimiento. ¿Ok? Simple. Bien. Luego, un área sumamente importante en el lóbulo frontal es la famosa área 44 y 45. Área 44 y 45 o área motora del lenguaje. O incluso desde antes se conocía ya como el área de Broca, el área del lenguaje motor o área de Broca. Pero los números 44 y 45 corresponden a Brodmann. Entonces, área 44 y 45 de Brodmann, que se conoce clásicamente como área motora del lenguaje o área de Broca. Esta área se encarga de la ejecución del lenguaje, es decir, de la capacidad de poder articular palabras, de poder expulsar el aire,
controlar las cuerdas vocales, articular la lengua, el paladar, todo lo que implica poder producir palabras. ¿Me dejo entender? Cuando se lesiona esta área, el área del lenguaje motor, el área de Broca, el paciente pierde la capacidad de poder producir palabras, de poder ejecutar motoramente la acción de hablar. Sin embargo, no pierde la capacidad de comprender, no pierde la capacidad de entender. El paciente con lesión en el área de Broca, esa lesión en el área de Broca se conoce como afasia, afasia motora o afasia de Broca. La lesión en esta área se conoce como afasia motora o afasia de Broca, en la cual el paciente no puede hablar, no puede producir palabras, pero sí puede comprender, sí entiende lo que se le dice. ¿Está claro? Muy bien, entonces así de simple. Muy bien, nada más. Y todo lo demás, toda esta área que no he pintado, toda esta zona que no he pintado, corresponde a lo que se llama la corteza prefrontal. Prefrontal, y tiene las áreas 9, 10, 11 y 47. 9, 10, 11 y 47. Área prefrontal, que es el área de la inhibición, de la inhibición de los impulsos, de la planificación, del raciocinio. ¿Ok? Perfecto. Es el área que moldea nuestra conducta. Nada más, es el lóbulo frontal. ¿Ok? Muy bien. Ya les había dicho, el área motora primaria, conocida como área 4 de Brodmann, el área motora primaria no solamente está aquí por la cara externa, ocupa, como ven ustedes, ocupa toda la circunvolución prerolándica, toda la que está delante de la cisura de Rolando, toda la circunvolución prerolándica, pero por la parte interna, por dentro, también ocupa la mayor parte del lobulillo. ¿Cómo se llamaba este lobulillo? El lobulillo paracentral. El lobulillo paracentral. ¿Ok? Todo esto corresponde al área motora primaria. Por fuera, circunvolución prerolándica y por dentro, lobulillo paracentral. ¿Ok? Perfecto. Nada más, bastante simple. Y acá hay un gráfico muy interesante. Precisamente, si yo hiciera un corte imaginario, a nivel de esta circunvolución, así, un corte imaginario, este corte pasaría por acá también, pasaría por el lobulillo paracentral. Si hubiera un corte imaginario, correcto, pasaría por el lobulillo paracentral. Entonces yo voy a tener esta imagen. Aquí estaría, a este nivel está el lobulillo, la circunvolución prerolándica, precentral, y por dentro esto sería el lobulillo paracentral. ¿Se dan cuenta? Este gráfico, este esquema de partes de un cuerpo de una persona es como un hombrecito deforme. Esto se conoce clásicamente como el homúnculo motor o el homúnculo de Penfield, el homúnculo de Wilder Penfield. Perdón que lo he escrito mal. Acá está. Penfield. El homúnculo motor de Penfield. Es decir, este doctor, graficó partes del cuerpo humano sobre la circunvolución prerolándica y sobre el lobulillo paracentral. ¿Cómo lo hizo así? ¿Por qué lo hizo así? Porque él era un neurocirujano que después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a operar pacientes secuelados de la guerra y comenzaba a estimular con electrodos ciertas zonas de la corteza cerebral. Y de esa manera observaba qué partes del cuerpo podían reaccionar. De esa manera él se dio cuenta que sobre la circunvolución prerolándica, en el tercio inferior, en la parte más baja de la circunvolución prerolándica, estaban las neuronas que comandaban la motricidad de la cabeza. La cabeza, la cara, los ojos, la lengua y la laringe. ¿Correcto? Mientras que del resto de todo lo demás, es decir, 2/3 superiores de la circunvolución prerolándica y en el lobulillo paracentral estaba representado el resto del cuerpo.
el resto del cuerpo. En el ovolillo paracentral, en la parte interna, está representado el miembro inferior. El miembro inferior. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, al haber visto eso, entonces se deduce claramente que del tercio inferior, de la parte más baja de la circunvolución prerolándica, de ahí se origina el haz, el fascículo córtico nuclear. De ahí se va a originar el fascículo córtico nuclear. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto. Perfecto. De acá se va a originar el fascículo córtico nuclear, que va de la corteza cerebral a los núcleos motores de los pares craneales. Y este es el que va a comandar la motricidad de la cabeza. Mientras que en el resto de la circunvolución prerolándica y del ovolillo paracentral se va a originar el haz córtico espinal o el haz piramidal. ¿Ok? Estos dos haces convergen, se juntan en la profundidad del cerebro. Esta estructura que está dibujada acá como si fuera un boomerang, esta estructura se llama la cápsula interna. Esta es la famosa cápsula interna, que en realidad es un pasaje de sustancia blanca donde existe una alta concentración de fibras. Si esta es la cápsula interna, específicamente este es su brazo anterior de la cápsula interna. Esta es la rodilla y este es el brazo posterior. Nótese entonces que el haz córtico nuclear ocupa o pasa por la rodilla de la cápsula interna. Claramente se nota ahí. Mientras que el haz córtico espinal ocupa el brazo posterior, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna. Son preguntas típicas de examen eso. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Nada más. Y eso lo hemos visto. Perfecto. Muy bien. Bien, en el lóbulo parietal vamos a ver nosotros en las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, que se conoce como el área somatosensitiva primaria, en la circunvolución post-rolándica, detrás de la cisura de Rolando, ¿ven? Área 3, 1 y 2, área somatosensitiva primaria, ¿correcto? Luego el área 5 y 7, área somatosensitiva secundaria, y el área 43 que se encuentra en la parte más baja de la circunvolución postrolándica. El área 43 es el área gustativa, es decir, la que percibe los sabores, el reconocimiento de sabores. ¿Ok? El área gustativa es el área 43. Nada más. En el lóbulo temporal nosotros tenemos en la circunvolución temporal superior, en la T1, en el tercio medio de la circunvolución temporal superior, tengo ahí las áreas 41 y 42, que es el área auditiva primaria. Área auditiva primaria, 41 y 42. ¿Ok? Y luego, detrás de ella, en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior, está el área 22 de Brodmann. Esta área 22 de Brodmann es lo que clásicamente se conoce como el área sensorial del lenguaje o área del lenguaje sensorial. Ese es o conocida como el área de Wernicke. ¿Correcto? De la misma manera, así como expliqué con el área del lenguaje de Broca, si hubiera una lesión en el área del lenguaje sensorial, en el área de Wernicke, también se va a producir una afasia, pero se va a producir una afasia sensorial. Es decir, el paciente no reconoce los sonidos, no reconoce las palabras, no comprende lo que se le dice y tampoco comprende lo que él mismo dice. Comienza a perder la capacidad de comprensión. El lenguaje comienza a tener todo significado para él. Cuando escucha a las personas es como que hablaran en un idioma que nunca ha escuchado. ¿Me dejo entender? Y él comienza incluso a decir cosas que ni él mismo se entiende. Comienza a decir cosas sin sentido.
Esa es la fascia sensorial o la fascia de Wernicke, diferente a la fascia de Broca que vimos hace un momento. ¿Ok? Perfecto. ¿Nada más? Muy bien. Y acá están precisamente el área motora del lenguaje, área de Broca o área 44 y 45 de Brodmann, está en la circunvolución frontal inferior, en el lóbulo frontal, ¿correcto? Se encarga de la expresión motora del lenguaje, la capacidad de hablar, no de comprender, sino de hablar. El área de Wernicke, área 22 de Brodmann, o área de lenguaje sensorial, está en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior. ¿Correcto? Muy bien. Y estas áreas se comunican internamente dentro del cerebro, se comunican por un fascículo, un conjunto de axones, que se conoce como el fascículo arqueado. Esta es la que comunica las dos áreas del lenguaje. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Y en el lóbulo occipital tenemos el área 17, conocida como el área estriada visual o área visual primaria, área 18 y 19, visuales secundarias, ¿correcto? Periestriada y parestriada, ¿ok? Muy sencillo. Y por la cara interna se ven así, alrededor de la cisura calcarina, 17, 18 y 19. Perfecto. Bien, y por último, vemos la morfología interna del cerebro. La morfología interna del cerebro. Bien, cuando uno observa el cerebro al corte del cerebro, muy parecido al cerebelo también, veíamos nosotros que está cubierto externamente por una corteza, ¿ok? Por una corteza, la corteza cerebral, ¿ok? Que ya hemos dicho hace un rato, está constituida por 6 capas, corteza cerebral. Luego vamos a tener también los núcleos internos, los núcleos profundos del cerebro, igualito, ¿ok? Ellos forman la sustancia gris y todo lo que está rellenando lo demás es la sustancia blanca. La sustancia blanca en el cerebro toma el nombre de centro oval, así se le llama. Claro, si hablo de un hemisferio nada más digo semioval, ¿no? Semioval de un lado, semioval del otro lado. Perfecto. Muy bien. Aquí nosotros vemos los núcleos internos. ¿Qué núcleos internos reconocemos? Ay, perdón, pensé que estaba señalado. En primer lugar, voy a ver este gráfico primero, que está interesante. Dentro del cerebro voy a ver unos núcleos interesantes. Este núcleo que aparece acá, alargado con una colita, ese es el famoso núcleo caudado. Núcleo caudado. En castellano se dice caudado, ¿ok? Núcleo caudado. Cauda significa cola, ya lo saben. Este núcleo caudado tiene más o menos esta forma. Tiene en su extremo anterior un abultamiento y luego hacia atrás se va adelgazando, se va haciendo más flaquito. Ese es el famoso núcleo caudado. Su parte más anterior y abultada, eso es la cabeza del núcleo caudado. Luego sigue el cuerpo y finalmente la cola. Cabeza, cuerpo y cola. Eso es lo que uno ve. Entonces aquí está. Por aquí anda la cabeza, por acá está el cuerpo y finalmente la cola. ¿Ok? Perfecto. Ese es el núcleo caudado. Otro núcleo importante, otro núcleo interesante, sin duda, también es el famoso núcleo lenticular. Lenticular o lentiforme. También se llama así. Núcleo lenticular o lentiforme. ¿Ok? Que aquí lo vemos, es este de acá. Llamado así porque tiene forma, bueno, los antiguos anatomistas decían que tiene forma de una lente. Núcleo lenticular o lentiforme. Este núcleo lenticular o lentiforme está constituido por dos partes, dos núcleos. Uno es el putamen y otro es el núcleo caudado, perdón, el globo pálido. ¿Correcto? Entonces, putamen y globo pálido. Entonces, estos dos núcleos juntos constituyen lo que se llama el cuerpo estriado. El cuerpo estriado. El cuerpo estriado entonces está formado por el núcleo caudado
y el núcleo lenticular. Pero este núcleo lenticular a su vez tiene dos partes, el putamen y el globo pálido. ¿Ok? No hay que olvidarse de eso, sumamente fácil. Perfecto. Volvemos acá entonces. Aquí nosotros vemos en la imagen los núcleos. Acá también se ve, miren, acá también se ve. Acá tenemos el núcleo caudado, la cabeza, cuerpo y cola. En el extremo anterior del núcleo caudado aparece este otro núcleo, que es el complejo amigdalino. Este es el complejo amigdalino o la amígdala cerebral. Aquí de azul está pintado el núcleo lenticular pintado acá de color azul, y ese de rojo que está al fondo, ese es el tálamo. Ahí está el complejo amigdalino. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, acá lo vemos mejor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en un corte horizontal, nosotros vemos acá. En primer lugar, ahí se ve claramente, ahí está el tálamo. Ahí voy a cambiarle color acá. Perfecto. Aquí vemos nosotros el tálamo. ¿Ven? Los tálamos. Se ven claramente ahí. Tálamo izquierdo, tálamo derecho. El espacio, la abertura que hay entre los dos tálamos, ese es el tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tálamos. Este es el tercer ventrículo. Luego tenemos acá, ahí está la cabeza del núcleo caudado y atrás la cola. Aquí adelante, cabeza del núcleo caudado y acá atrás la cola. Como este es un corte horizontal, ha pasado pues por la cabeza y por la cola del núcleo caudado. ¿Correcto? Luego, aquí está el núcleo lenticular. Este es el núcleo lenticular. Y como ustedes saben, tiene dos partes. La parte más externa y más oscurita, ese es el putamen. Ese es el putamen. Y el más interno, ese es el globo pálido. El globo pálido. Esas son las dos porciones. Los dos juntos forman el núcleo lenticular. Putamen más globo pálido. Y núcleo caudado más núcleo lenticular forman el que se llama cuerpo estriado. Cuerpo estriado. ¿Ok? Simple. Nada más. Entonces ahí tenemos putamen y globo pálido. Perfecto. Luego, por fuera del putamen aparece una franja, una línea delgada de sustancia gris, como una franjita. Como una franjita. Una línea delgada de sustancia gris. Ese es el llamado claustro. Claustro o antemuro. ¿Ok? Claustro o antemuro. Nada más. Y por fuera del claustro o antemuro ya estamos viendo aquí la corteza. La corteza que se escondía dentro de la cisura de Silvio. ¿Se acuerdan? Ese es el lóbulo de la ínsula. Corteza insular o corteza del lóbulo de la ínsula, que era el quinto lóbulo del cerebro. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Aquí también vemos lo mismo. Aquí se ve, por ejemplo, el tálamo. Ahí se ve el hipotálamo. Aquí está el núcleo caudado, pero específicamente este es el cuerpo del núcleo caudado. Y aquí abajo la cola, ¿ven? La cola del núcleo caudado. Aquí está el núcleo lenticular con sus dos partes, putamen y globo pálido, también se ve claramente. Muy bien, y ahí afuera, lateralmente, esta franjita, ese es el claustro o antemuro. Muy bien. Simple, muy bien. Ah, y esta formación que se ve abajo, que ya lo mencionamos hace un rato, ese es el famoso hipocampo. El famoso hipocampo. Muy bien, perfecto. ¿Y la sustancia blanca? La sustancia blanca, como les dije hace un rato, la sustancia blanca dentro del cerebro toma el nombre de centro oval. Toda esta sustancia blanca, centro oval. ¿Ok? Perfecto. La sustancia blanca está formada por axones que van a bajar. Pero los axones que van a bajar de la corteza cerebral hacia órganos inferiores, como el tronco encefálico, la médula espinal o incluso el cerebelo, estos axones van a pasar por pasajes estrechos. Hay zonas estrechas donde los axones se van a concentrar. Los axones se van a concentrar y van a formar estas zonas. Estas zonas donde se estrecha la sustancia blanca se llaman las cápsulas. Estas son las cápsulas, ¿correcto? Bien, pero antes de ello, las fibras, los axones de la sustancia blanca que forman el cerebro
se dividen en tres grupos. Hay fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. ¿Qué son fibras de asociación? Ahí está. Las fibras de asociación son fibras que comunican diferentes áreas de un mismo hemisferio cerebral. O sea, no pasan. Las fibras de asociación comunican áreas de un mismo hemisferio cerebral. No pasan de un hemisferio a otro, no. Las fibras de asociación son fibras que comunican áreas de un mismo hemisferio cerebral. ¿Ok? Las fibras comisurales, las comisuras, estas sí, las comisuras son las que pasan de un hemisferio a otro. Y las fibras de proyección son las fibras que salen de la corteza cerebral y van a órganos inferiores, a tronco encefálico, a médula espinal. Muy bien, aquí vemos la fibra de asociación, que son fibras que comunican diferentes áreas de un mismo hemisferio cerebral. Y vamos a tener dos grandes tipos, fibras de asociación cortas y fibras de asociación largas. Las cortas son aquellas que están comunicando dos circunvoluciones que están juntas, dos circunvoluciones adyacentes. Mientras que las largas son aquellas que van a comunicar circunvoluciones que están más lejanas. Y tenemos el fascículo longitudinal superior, que es el que vemos acá, fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior, ¿no? El fascículo uncinado, que es este que vemos acá, uncinado, ¿no? Y el famoso cíngulo, que acá está. Son los fascículos de asociación largas. Muy bien, las comisuras, las fibras comisurales, como les había dicho, las comisuras son aquellas que pasan de un hemisferio a otro. Pasan de un hemisferio a otro. Y en el cerebro hay varias comisuras, pero la más conocida, sin duda alguna, es esta gran comisura, la comisura más grande de todas, el cuerpo calloso. El famoso cuerpo calloso, es la más grande de todas. Pero también tenemos aquí, miren, ¿ve? La comisura blanca anterior. Esta es la comisura blanca anterior. También, por supuesto, debajo de la glándula pineal está la comisura blanca posterior. Comisura blanca posterior. Y también, no se ve acá, también tenemos la comisura del fornix, o conocida clásicamente como trígono cerebral. ¿Ok? Perfecto. Ahí está el cuerpo calloso, las comisuras. Perfecto. Bien. Perfecto. Y las fibras de proyección. Las fibras de proyección son aquellas que salen de la corteza cerebral y van hacia órganos inferiores. O sea, salen del cerebro. Van hacia órganos inferiores como el tronco encefálico, la médula espinal. ¿Ok? Bien. Pero para que estas fibras puedan salir del cerebro, tienen que pasar por zonas estrechas entre los núcleos que hemos visto y donde va a haber una alta concentración de fibras. Y esas zonas donde se concentra la fibra son las famosas cápsulas. Ahí están. Empezamos. Vamos a ver, la cápsula interna. La cápsula interna está dividida en tres partes: brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Los tres forman la cápsula interna: brazo anterior, rodilla y brazo posterior. ¿Ok? Preguntas clásicas. El brazo anterior de la cápsula interna, ¿entre qué estructura se localiza? Se localiza entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. Ahí se encuentra el brazo anterior de la cápsula interna. Entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. El brazo posterior de la cápsula interna se encuentra entre el tálamo y el núcleo lenticular. ¿Correcto? Y la rodilla se encuentra entre los tres. Entre la cabeza, el núcleo caudado, el núcleo lenticular y el tálamo. ¿Ok? Muy bien. La cápsula externa. Hay una cápsula externa. La cápsula externa se encuentra acá, entre el putamen y el claustro. Entre el putamen y el claustro. Puede decir entre el putamen o entre el núcleo lenticular y el claustro. ¿Ok?
Esa es la cápsula externa. Y la cápsula extrema se encuentra entre el claustro y la corteza del lóbulo de la ínsula. ¿Ok? Bien. Aquí estoy mostrando claramente los fascículos, los principales haces que pasan por cada uno de los brazos de la cápsula interna. ¿Qué es lo principal que uno nunca debe olvidar? Miren, ve, acá está la cabeza del núcleo caudado. Entonces, y acá está el núcleo lenticular, putamen y globo páleo. Por lo tanto, esto es brazo anterior. Esto es tálamo y putamen o globo, el núcleo lenticular, este es brazo posterior. Y entre ambos, la rodilla. Perfecto. Por el brazo anterior de la cápsula interna, recuerden especialmente a fibras córtico-estriadas y córtico-pontinas. ¿Ok? Por la rodilla, nunca olvidar el fascículo córtico nuclear. Ya no se llama córtico vulvar, se llama córtico nuclear. Ese es el que pasa por la rodilla. Y por el brazo posterior, sin duda alguna, el fascículo córtico espinal. Córtico espinal. ¿Ok? Fácilmente. Perfecto. En la cápsula externa también pasan fibras córtico-estriadas y en la cápsula extrema pasan simplemente fibras de asociación cortas. Muy bien, nada más, ahí está la cápsula externa y ahí la cápsula extrema. ¿Ok? Perfecto. Nada más, bastante sencillo. Esa es la parte del cerebro. Muy bien. Gracias por su atención, muy amables. Nos vemos en la siguiente clase.